estamos comunicados con Omar Plaini, que es senador provincial y que, por supuesto, todos lo conocemos, es el titular del gremio de canillitas. Plaini, buenos días, acá estoy con Pablo Di Pierri, también está Miranda Carrete y yo soy Barragán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Barragán? Un saludo a vos, a todo el equipo y a los oyentes. Gracias por la deferencia de llamarme. ¿Cómo les va? Gracias, Omar. Un gusto hablar siempre con usted. Igualmente. Bueno, a ver, ahí leíamos, yo me enteré ayer, no sé cuándo, que Moyano y Moyano Chico están pidiendo 45 de aumento salarial, de recomposición, que no es un aumento. ¿No? El aumento es otra cosa. Y no sé en qué andarán los canillitas, pero el asunto acá es cómo empardamos un poco y cómo está viendo usted el tema de la puja entre los precios, los salarios y todo esto, y la puja distributiva, y cómo se la están llevando las grandes corporaciones mientras el argentino se empobrece, ¿no? A ver, esto hay que enmarcarlo, para no hacerlo sectorial ni de ninguna organización en particular, esto hay que enmarcarlo en un contexto general. Evidentemente, este hecho inédito que está viviendo la humanidad, que es la pandemia, golpea muchas cosas más que la salud, porque esto afecta al empleo, al salario, las condiciones laborales, toda la situación socioeconómica, hasta psíquica de los seres humanos. Sí. Entonces tenemos que hablar en ese contexto. Y en ese contexto, evidentemente, si ponemos a Argentina, que ya veníamos de un deterioro muy marcado, muy pronunciado y tremendo, los 4 años anteriores del actual gobierno del Frente de Todos, evidentemente la situación se hace más que difícil y las organizaciones sindicales estamos obligadas, por lo que ya veníamos arrastrando de pérdida, más lo que nos genera la pandemia, a entrar en un debate, en una discusión. ¿Para qué? Para no seguir perdiendo frente a lo que bien nuestro creador definía. Los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Bueno, esta es la realidad que vivimos. Si tenemos una inflación interanual del 46,3%, índice oficial obviamente, sí, está claro que nosotros no podemos perder, nadie quiere perder, y mucho menos el bolsillo del trabajador, porque eso afecta después todo tipo de reactivación, sobre todo el mercado interno. Bueno, y allí va a estar la discusión. Por eso las organizaciones que firmaron acuerdos, todas, lo hacen con una cláusula de revisión. Claro. Es inevitable hacerlo. Bueno, este es en el contexto que nosotros hoy nos encontramos. Y en ese marco es la discusión y el debate, porque más allá de la pandemia, más allá que la mayoría de la dirigencia sindical abrumadoramente todos hemos padecido lo que padecimos con el anterior gobierno, todos padecemos con esta pandemia, está claro que también la mayoría abrumadora hemos acompañado la recuperación del gobierno en la etapa previa a la elección y hoy acompañamos, pero no podemos dejar de reclamar por la base que representamos, sino mal haríamos en representación de quienes nos eligieron de defender esos intereses. El tema, Plaini, es que a usted o a mí me dan el aumento que yo pido y al otro día voy al supermercado y las cosas subieron más que mi sueldo. Entonces, la pelea, la lucha, ¿ahí cómo es? Yo creo que, a ver, hay una discusión de fondo que estamos dando quienes estamos en el campo nacional y popular, Barragán. Y es, a ver, o nos quedamos con un Estado articulador o vamos hacia un Estado regulador. Esta es la gran discusión de fondo. Aquí no hay términos medios. No podemos quedarnos a mitad de río, como dice el navegante. O vamos a una orilla o vamos a la otra. ¿Cómo define el Estado articulador y el Estado regulador? Hoy es un Estado que articula con los distintos sectores, con las distintas corporaciones de poder. Ajá. Un Estado regulador sería avanzar sobre situaciones que nosotros vivimos de aquella Argentina a mediados del siglo pasado, en el contexto actual obviamente, con los instrumentos y las herramientas actuales, que pasamos de un país agroganadero a un país industrial hasta producir uranio enriquecido. ¿Cómo fue eso? Bueno, el Estado interviniendo muy fuertemente en el proceso socioeconómico. Por ejemplo, hoy está en discusión las vías navegables, está en discusión el tema de la hidrovía. Bueno, ¿alcanza con articular solamente o tenemos que avanzar en cómo nosotros administramos el comercio exterior para que no se nos escapen ahí millones y millones y miles de millones de dólares que transitan por nuestros ríos, por nuestros mares? Bueno,
por tomar un solo ejemplo. Esta es la discusión, la podemos trasladar a la carne, la podemos trasladar a los granos, podemos trasladarla a los puertos. Bueno, esta es la discusión de fondo que se está dando. Está claro que los adversarios nuestros, que muchos de ellos por sus propias declaraciones se han convertido en enemigos realmente, porque todo lo ven mal, todo lo cuestionan, todo lo traban, todo lo tratan de desmerilar. Está claro que nosotros tenemos que tomar actitud. Acá hay dos modelos claramente confrontados. Uno es aquellos que creemos en el estado de bienestar y el otro aquellos que creen en el libre mercado, como quienes nosotros derrotamos en las últimas elecciones para que salieran del gobierno. Esta es la confrontación. Entonces, cuando hablan de la grieta, sostengo siempre lo mismo, Barragán. ¿De qué grieta me habla? ¿De la grieta de la discusión entre políticos, dirigentes sindicales, periodistas, el clero? No, acá la única grieta es la desigualdad. Que acá hay miles y miles de familias que no le pueden comprar un par de zapatillas a sus pibes, no le pueden dar un plato de sopa caliente, y hay otros que pueden hacer lo que se les antoja. Si no, vamos a la fuente. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hay países que hoy invitan a los más jóvenes habitantes de esos países a que si se dan la vacuna lo premian con una hamburguesa, y nosotros tenemos que hacer maravillas para conseguir vacuna. Entonces, en este mundo capitalista tan desigual, tan expulsador del ser humano, bueno, para mí no hay alternativa, pero bueno, eso no lo decido yo, es mi mirada, obviamente. Sé que tener el gobierno no es tener el poder, y sé que hay que generar una correlación de fuerza para enfrentar las grandes corporaciones, pero me parece que ese es el camino. Yo me gustaría ver otro, pero es el que miro desde la representación que puedo tener, por pequeña que sea, en un colectivo de trabajadoras y trabajadores, y en un ámbito que me ha dado la fuerza política de representarla como un bonaerense más en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que allí está el gran debate, Barragán. Plaini, esto que dice, o que acaba de decir recién, sobre tener el gobierno pero no tener el poder, también nos lo comentó el año pasado en la entrevista que le hicimos en este mismo programa. Y cuando uno habla con funcionarios del gobierno, del área económica, tanto de la provincia como de la nación, contestan que no hay información porque se la encanutan, la retasean, la escamotean los grandes formadores de precios por la integración vertical de las empresas. Entonces, ¿cómo se puede acumular y construir poder en este contexto de pandemia, donde encima le falta a las fuerzas populares la posibilidad del despliegue territorial? A ver, una primera cuestión, no son solamente la cadena de formadores de precios, mucho más que eso, pero obviamente que son los que afectan. Yo creo que hay un problema político hoy muy grave que estamos padeciendo. Hoy los grandes partidos políticos con plataforma, con programa, con propuestas prácticamente desaparecieron. Hoy va a un canal, a la televisión, va cualquier hijo de buen vecino que quiere ser político, lo sacan 4 o 5 veces y ya se instala. Podemos hablar de estos que andan dando vueltas, por citar un ejemplo, no lo hago en términos personales, sino políticos, los libertarios. Hay un par de personajes que van ahí, bueno, ya son candidatos. Ahora, ¿cuáles? Digamos, si no hay discusión dentro de los partidos, si no recuperamos la formación de cuadros dentro de la fuerza política, de los grandes partidos históricos y los nuevos que pueda haber, si no recuperamos la discusión política de una plataforma, de ideas, si no nos quedamos debatiendo personas. Entonces, ¿quién es más altisonante? ¿Quién dice quieren envenenar al país? La ponen en los medios durante un mes. O quien dice, mira, acá hubo soborno con tal vacuna y no puede demostrar absolutamente nada. Entonces me parece que hay una responsabilidad, porque lo que en definitiva veo que se deteriora es la política como instrumento de cambio y de desarrollo de la humanidad. Y esto es lo grave que yo estoy viendo. Por supuesto que los formadores de precios, los agroexportadores, es más, hablo de mi actividad, 50 años llevo en esto, los medios concentrados de comunicación que son sus grandes voceros y que tienen también intereses económicos, y así podemos nombrar varios sectores que evidentemente se los confronta con la organización de cuadro y con la estructuración de la política, sino todo es discusión personal y no hay debate de ideas, y creo que desde allí hay que hacerlo. ¿Es fácil? No, claro que no. ¿Se hace un día para otro? Tampoco. Pero algún día tenemos que empezar. De lo contrario, evidentemente, ya lo dijo aquel discurso maravilloso de Lorenzo Pepe en el 2001, en la banca de diputados, que yo siempre se los envío a los más jóvenes para que lo escuchen, donde él dijo, van a haber sentado en estas bancas a los CEOs de las empresas. ¿Por qué? Porque me bajaron los brazos, porque terminaron con la política. ¿Cuán lejos estamos de eso? Y muy poco, ¿eh? Tenía razón Lorenzo Pepe, ese gran maestro de todos nosotros, que dio
su vida ha dedicado, y por suerte todavía lo tenemos, a la política. Entonces creo que allí radica la discusión. ¿Cómo estás? Omar Miranda te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En línea con lo que venís diciendo y teniendo en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras son el sector más afectado con esta pandemia, ¿cómo ves esta falta de política o este vacío que ves en la política dentro de los sindicatos, teniendo en cuenta también que se habló mucho acerca de la unidad y del diálogo? Sin embargo, bueno, como lo venías diciendo, hay como una especie de vacío o una falta de escucha de lo que los trabajadores y las trabajadoras están reclamando. Mira, es un tema muy complejo. En primer lugar, me hago cargo de la parte que me toca como un hombre del movimiento sindical argentino, uno de los movimientos sindicales más importantes del mundo y más reconocido. Porque, como digo siempre, no solamente estamos en el conflicto, sino que gestionamos y administramos como cualquier gobernador. El tema de nosotros es que no hemos logrado, en esta dispersión que hay, en este deterioro de la política, nos arrastra, porque nosotros, la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, venimos del pensamiento nacional, del justicialismo, y somos parte de la estructuración política, pero nos arrastra también a nosotros por no tener un programa, por no discutir una nueva metodología de elección de la representación que debemos tener en la CGT, porque allá por los 90 incluso se dividió con otra central más, que después la central a su vez se dividió en 2 o 3, porque tenemos muchas corrientes hacia el interior nuestro. Somos parte de todo este deterioro. Aún así el sindicalismo argentino sigue siendo un gran protagonista. Imagínate si no tuviéramos la fortaleza sindical que tenemos, ¿qué sería de cada trabajador y trabajadora? Donde la tasa de sindicalización media en la América Morena es del 8%, nosotros estamos cercanos al 40%. Ahora, fíjate vos la discusión profunda que tenemos de pobres contra pobres. Hoy se trata de organizar la informalidad, cuando yo creo que hay que potenciar la formalidad. Hoy deberíamos hablar de trabajo con recibo de sueldo y estamos hablando, y no estoy responsabilizando, estoy haciendo una decisión, estamos hablando de economía popular nosotros, y Macri hablaba del emprendedurismo, o sea, no recibo de sueldo, no tecnología conveniente, que no es lo mismo que tecnología de punta, no producción y productividad, que también estamos en condiciones de discutir. O sea, en la medida que la informalidad supere a la formalidad, no tenemos destino. Vos no entrás en el gran concierto de las naciones desarrolladas si no es con el trabajo registrado, si no es con producción, si no es con tecnología conveniente. Bueno, de esto se trata. Y en esto el sindicalismo, evidentemente, está en falta también en esa discusión, porque terminamos anteponiendo egos, cuestiones personalistas, cuando realmente lo que tendríamos que discutir es un programa de la clase obrera, y también entender que solamente se puede modificar la correlación de fuerza con las grandes corporaciones si el gobierno nacional y popular se apoya en la clase trabajadora. Claro. Esta es la que tiene la voluntad de cambio. Ahora, nosotros no podemos seguir con la informalidad indefinidamente, porque terminás en enfrentamiento de pobres contra pobres. Y a mí me alegra mucho porque conozco a la mayoría de los dirigentes que encabezan los movimientos sociales, que ya hace un tiempo vienen hablando de trabajo con recibo de sueldo. Allí hay que apuntar, porque los brazos del Estado no son infinitos, y además de eso un Estado deteriorado, porque solamente tenés 2 grandes ingresos, cuando tomás crédito con los organismos multilaterales, mundiales, y el cobro de impuestos. Pero si vos no administrás el comercio exterior, si por tus ríos y tus mares navegan libremente el 90% de buques con bandera extranjera, si vos no controlás en origen el grano que sale, los minerales que salen, mira, es muy difícil que tengas un Estado que tenga más ingresos para poder ir equilibrando la desigualdad transitoriamente hasta llevarla al terreno de un fuerte país con desarrollo industrial, tecnológico, y que nos permita generar empleo genuino. Aclaramos a la audiencia que estamos conversando con el senador provincial y además secretario general del gremio de los canillitas, Omar Plaini. Plaini, hay una discusión que instalaron también los medios masivos de comunicación a propósito del supuesto ajuste fiscal que emprende el gobierno de Alberto Fernández de la mano de Martín Guzmán, y esto también se discute al interior del Frente de Todos entre distintas posturas acerca de fiscalidad
fiscalismo o incentivar la demanda, incrementar el gasto público o no. Quería preguntarle puntualmente, a propósito de un artículo de este fin de semana de Alfredo Zayat que habla sobre el mito del ajuste, si usted cree que en realidad se trata de una iniciativa de Clarín y las corporaciones para amedrar el apoyo al gobierno, o en realidad hay una discusión legítima que de alguna forma aumenta la preocupación de los sectores populares frente a la falta de inversión en políticas públicas del gobierno. Mira, yo creo que el ministro se va manejando con las herramientas que tiene y que puede. Fíjate que esos grandes medios de comunicación, incluso en su vocero principal, para mí, que decodifica la política, que es Pañi, anoche lo reiteraba en el programa que tiene los lunes, ¿no? Uh-huh. Primero le pusieron a Guzmán prácticamente como un hombre que estaba cercano era un hombre del populismo, cercano a ideas hasta socialistas, y ahora lo quieren poner como un ajustador. Claro. Entonces, ellos van tirando la gota de ácido todos los días y te van acomodando a vos en el ring que ellos quieren pelear. Esto está clarísimo. Ahora, insisto, esta es una decisión política, no económica. Vos tenés que definir con las herramientas que el gobierno desee cuál es la orientación nuestra, y en ese contexto el ministro va a actuar. O sea, mientras tanto, si estamos en una discusión solamente financiera, bueno, el ministro va a usar las herramientas más convenientes para que el país le ingresen dólares, para ver si se puede recuperar el mercado interno, para ir salvando la situación de la pandemia. Entonces yo creo que hay que definir una orientación muy clara y muy precisa. Por eso yo te lo definí con 2 palabras. Obviamente yo no soy un economista, ni lo podría explicar con la facilidad que lo hace un técnico profesional de esto. Pero yo creo que hay que definir claramente. O nos quedamos siendo un Estado articulador, o vamos hacia un Estado regulador. Soy de los que cree que articulando solamente no entienden razones, ni los formadores de precios, ni los agroexportadores, ni las grandes corporaciones. Esta es mi mirada. Ahora, Guzmán navega en esas aguas turbulentas, y él va a ir caminando en esa dirección. Después, cada economista obviamente tiene su librito particular, pero si vos no orientás la nave, en definitiva, hacia qué puerto querés abordar, bueno, estas cosas las vamos a seguir viviendo. Esta es mi apreciación. Plaini, para terminar, y le agradecemos la charla, recién hablaba de la correlación de fuerzas y su idea de que si el gobierno, la manera de cambiar la correlación de fuerzas es apoyarse en los trabajadores. Ahora vienen las elecciones y en la otra hay una tesis que es, bueno, si juntamos muchos diputados, cambiamos la correlación de fuerzas. ¿Alcanzaría entonces conjuntar muchos votos para cambiar la correlación de fuerzas? Y en tal caso, ¿lo preocupa? ¿Cómo ve las elecciones? ¿Cómo ve que se puede desarrollar eso? ¿Cómo estamos en los números? No, yo creo que primero hay que elaborar planes quinquenales, como hicimos mediados del siglo pasado, en el contexto actual. Elaborar un plan quinquenal y llevarlo a la práctica. Eso es la primera cuestión que creo que hay que hacer. Ajá. Definir bien la orientación y hacia dónde vamos y a qué puerto queremos arribar, como dije anteriormente. En segundo lugar, tenés un país que cada 2 años está votando. Prácticamente no podés gestionar que ya estás votando, cosa que lo he dicho muchas veces. Me parece que eso algún día lo vamos a tener que modificar. Ajá. Juntamente con la Constitución, ¿no? Yo creo que aquella Constitución de 49 tiene aspectos centrales, artículos 38, 39 y 40, que lo debemos discutir. Más tarde, más temprano, esto va a suceder en la Argentina, estoy convencido. Y después la elección, obviamente, que te cambia la correlación de fuerzas. Si venimos aquí a la provincia de Buenos Aires, nosotros en el Senado estamos 6 senadores abajo, 26 tiene la oposición y 20 nosotros, y estamos en inferioridad, incluso en las 26 comisiones, de las cuales nosotros estamos al frente en 11, como en mi caso en la Comisión de Trabajo. No podés sacar un proyecto de ley porque sos minoría igual, aunque presidas la comisión sos minoría, y con eso juega. Y hay una cosa que es bastante maquiavélica, ¿no?, de parte de la oposición. Cuando ellos eran gobierno, eran antiestatistas, hablaban del libre albedrío del mercado, hablaban del emprendedurismo. Sí. Bueno, ahora que son opositores, te hablan de política de Estado, de que el Estado debe asistir lo que se te ocurra. Y eso te lo hacen para trabarte la discusión, para trabarte la legislación. Por eso es importante, sí, claro que es muy importante, tener mayoría en los ámbitos legislativos, por supuesto, porque eso facilita la direccionalidad que vos le querés dar a tu modelo de país. Bueno, es muy importante. La elección, obviamente, es una elección difícil, complicada,
porque la pandemia nos afecta. Lo dijo muy bien la vicepresidenta, recuerdo, en diciembre aquí en el Estadio Único en La Plata, en la que estuve presente, dijo 4 o 5 cosas muy centrales. Una, que este debía ser el año de la vacunación masiva. Ajá. Luchamos contra la escasez de la misma y la concentración de las grandes potencias, pero veo que en estos días estamos avanzando mucho. Segundo, dijo poner en línea salario, jubilaciones y precios. Me parece que por allí pasa el gran razonamiento que debe tener el gobierno. Y en esto, más allá de las tensiones internas que tiene una coalición como la nuestra, que somos 16 fuerzas políticas, que venimos con distintas historias, todos lo sabemos, tenemos que ser capaces de administrar las tensiones. Si logramos eso, creo que podemos hacer una gran elección, reiterar un triunfo nuevamente y tal vez en algunos ámbitos legislativos achicar las diferencias o modificar las diferencias. Para eso el gobierno tiene que tener una línea muy clara y sí, voy a marcar una crítica, me permito. Siempre hago la autocrítica de mi sector. Nosotros no hemos logrado la unidad, así que eso me limita a veces. Pero sí creo que nosotros hay una crítica que voy a hacer, que la vengo haciendo desde antes, no desde ahora. Nosotros cada vez que somos gobierno tenemos mucha dificultad para difundir e informar. Y yo creo que ahí vamos perdiendo una batalla muy grande. Y digo difundir e informar porque comunicar es otra cosa. Para mí la comunicación es la gran batalla del siglo. Lo que fue el tren para la revolución industrial, hoy es la fibra óptica para la revolución digital. Y ahí nosotros venimos también perdiendo. Pero difundir e informar es estratégico. Y me parece que allí nuestro gobierno no está bien, como no hemos estado años anteriores cuando fuimos gobierno. Creo que ahí el enemigo es muy grande, pero se puede ganar esa batalla si utilizamos la inteligencia y utilizamos un grupo de comunicadores y comunicadoras que no necesariamente tienen que ser del propio Ejecutivo, pero sí creo que debe haber 30, 40, 50 difusores e informadores de lo que nosotros creemos, de nuestras ideas, de nuestro modelo de país, de nuestro modelo de continente y de nuestro modelo y nuestra visión del mundo. Yo creo que allí hay que hacer un gran trabajo y bueno, ustedes son expertos en esto, saben mucho más que yo, pero creo que esa es una batalla que hace mucho tiempo que la venimos perdiendo y creo que hay que modificarla irremediablemente. Hoy, en la democracia moderna, cómo se difunde y cómo se informa, para quienes habla, tiene una centralidad